Sean bienvenidos, damas y caballeros, al documental sobre la histórica temporada del Club Deportivo Castellón 2023-2024, donde por fin se ha logrado el ansiado ascenso a la categoría de plata del balompié español. Una temporada marcada por el fichaje por parte del señor presidente Haralabos Bulgaris del entrenador holandés Dick Schreuder. Aquí podemos ver imágenes del señor presidente junto a su fiel compañero Cánido, que responde al simpático nombre de Óscar. Durante el periodo estival hubo incertidumbre sobre el juego generado por el equipo de La Plana, donde solamente se consiguió ganar un partido de la pretemporada. Aquí tenemos el análisis de un reputado periodista internacional, Henry. A pesar del optimismo de este periodista, un pequeño sector de la parroquia albinegra recelaba del estilo de juego del entrenador holandés, achacándolo al desconocimiento de la categoría, e incluso había quien afirmaba que no duraría ni 10 jornadas sentado en el banquillo. Lo más irónico de esta situación fueron los comentarios en las redes sociales sobre el guardameta Gonzalo, poniendo en duda su capacidad para ser el cancerbero titular del equipo. Sin embargo, y a pesar de estas dudas, el equipo cosechó 3 victorias consecutivas en el inicio del campeonato liguero, destacando la victoria contra el Málaga Club de Fútbol, recién descendido de la segunda categoría del fútbol nacional. El empate en la cuarta jornada contra el Antequera fue una pequeña mancha en el expediente del conjunto Orellut al inicio liguero, ya que conseguiría otras 4 victorias de forma consecutiva, destacando la victoria contra el decano del fútbol español, el Real Club Recreativo de Huelva, en su casa por 0-3, y el 4-1 contra el Real Madrid Castilla, entrenado por Raúl González Blanco. Reseñables en el anecdotario de la victoria contra el Ceuta por 1-3, fueron una meritoria parada del arquero Gonzalo a un disparo desde los 11 metros y el momento en que el bosnio Medunjanin hizo callar a parte del respetable local. Sin embargo, en este punto llegaría la primera derrota albinegra. Fue en casa del San Fernando Club Deportivo por 2-0, donde un desacertado Castellón desaprovechó las pocas oportunidades de las que dispuso y no pudo mostrar sus talentos ante un rocoso y ducho San Fernando. El conjunto entrenado por Mr. Dick volvería a encadenar 3 victorias consecutivas, destacando el estado de forma del gran goleador del Castellón, Jesús de Miguel, y del mediapunta bosnio, Haris Medunjanin. Llegó el momento del enfrentamiento contra el principal perseguidor en aquel momento de los albinegros, la Unión Deportiva Ibiza del entrenador Romo. La visita se saldaría con una derrota albinegra por 2-0, donde lo más destacado de la jornada fue la pantalla gigante colocada en la Plaza Mayor de Castellón, a la que acudieron más espectadores que al propio estadio del conjunto ibicenco. Tras esta derrota, llegarían las victorias contra el Linares en Liga y Real Oviedo en la Copa de Su Majestad el Rey por 2-1. Recordemos que el Castellón había eliminado previamente al Cacereño por 2-3, y de nuevo una derrota a domicilio, esta vez en el feudo del Córdoba, y por tercera vez la derrota era por 2-0. A esta derrota le seguirían 5 victorias ligueras de forma consecutiva, interrumpidas por el parón navideño. De estas victorias destacó la conseguida en Málaga por 0-1. No obstante, tras el parón por las tradicionales fiestas navideñas y antes del partido que le enfrentaría al Málaga, el Castellón caería eliminado en el torneo copero en la prórroga ante Osasuna, en el feudo albinegro, tras un partido de poder a poder en el que los albinegros mostraron un gran espíritu competitivo y bizarría. Es momento de hacer mención en este punto al torneo de póker al que asistió el señor presidente y que tuvo a buena parte de la parroquia Orellut ocupando el chat de la plataforma de streaming y llegando a ser el CM del Castellón, el señor Iván Catalán, amenazado de baneo por promocionar la tienda albinegra. Ya ven, las cosas de este siglo y sus nuevas tecnologías. Tras esta racha de 5 victorias ligueras vino una de peores resultados donde el equipo pareció acusar el elefantiásico esfuerzo físico y con unos fichajes de invierno que todavía no se habían hecho un hueco en el 11. Primero fueron 2 empates contra el Atlético Aviación B y el Ceuta en Castalia, donde se escaparon los primeros 2 puntos. Vino entonces la derrota en casa del Mérida y una tregua de 2 victorias consecutivas. Y se llegó al momento crítico de la temporada en que 2 derrotas contra Alcoyano y Córdoba en Castalia hicieron que gran parte de la parroquia Orellut dudara del estado de forma en que había llegado a este punto la escuadra albinegra. En las redes sociales del equipo cordobés, muchos se vieron ascendidos de manera directa a segunda, no sin pocas mofas y befas hacia la afición castellonense. Como es sabido, no conviene vender la piel del oso antes de cazarlo. Hubo 2 puntos clave para que el equipo no se viniera abajo y consiguiera el ansiado ascenso. El rendimiento de 2 fichajes, Lotin y Douglas, y el revulsivo Suero, que permaneció largo tiempo en vía muerta. Esto sumado a la campaña que hicieron los jóvenes tuiteros de Twitter Castellón, Elijo Creer, impulsó a los albinegros a una recta final de liga verdaderamente abracadabrante, donde 7 victorias consecutivas certificaron el ascenso directo del glorioso a la categoría de plata del fútbol nacional. Las celebraciones se iniciaron con la derrota del Córdoba frente ya descendido Recreativo Granada por 0-3.
Albinegros de toda edad y condición se dieron cita en las espontáneas celebraciones en torno a la fuente de Castalia, a la que se sumaron jugadores y presidente del equipo centenario. Pero no acabaron aquí. El lunes 6 de mayo, al caer la tarde, el equipo, con el cuerpo técnico al completo y el propio señor Bulgaris acompañado, como no, de su fiel e inseparable amigo Óscar, hicieron su entrada en una abarrotada plaza mayor en la que no cabía un alma y en donde fueron aclamados, y de qué manera, por la afición Orellut como campeones de la categoría y, por tanto, conquistadores del ascenso. Música, globos, bengalas y papeles de colores, banderas y bufandas al viento teñían el primaveral cielo de la capital de la plana de los colores albinegros. La comitiva entró a la casa consistorial, donde fue recibida por la señora alcaldesa, primera autoridad municipal. Tras una recepción poco protocolaria y unos breves parlamentos en el salón de plenos, salieron los esforzados equipiers del Castellón a las terrazas del magno edificio consistorial para recibir los parabienes de la alegre y apasionada parroquia albinegra, en forma de cánticos y vítores. La fiesta se alargó hasta la noche. 2 días después, el club cumplió con la tradición, representado por sus capitanes, acercando su gratitud en forma de ofrenda floral a los pies de Nuestra Señora, la Virgen del Lledó, patrona de la ciudad. Por último, acabada ya la competición regular, Castellón y Deportivo de La Coruña se volverían a ver las caras en la final de campeones al resultar estos sendos líderes de sus respectivos grupos. Esta eliminatoria, cuya ida, en Riazor, quedó en ligera desventaja para los Orelluts tras un 2-1 en el que fueron determinantes una pena máxima que volvió a detener el cancerbero Cretaz y un gol en contra fruto de una acción de córner erróneamente defendida. En Castalia se decidiría todo, en un partido que tomó un cariz especial, con sabor a despedida, la del mediapunta balcánico Haris Medunjanin. El veterano, aguerrido y talentoso futbolista de Sarajevo había anunciado su retirada del fútbol en activo. El Castellón puso el dominio del match, el Deportivo, los goles, llevándose la copa. La gran familia albinegra tenía la cabeza ya en la segunda división. El ascenso fue el gran broche de oro para una temporada histórica en la que se volvió a la categoría que nunca debería haber abandonado el conjunto Orellut, por ciudad, por afición, por escudo. Pronto volverá a rodar el esférico y a sonar en los campos del balompié profesional el Pam Pam Orellut.